Leemos para la lección, bienvenido, bienvenida. Confía en Dios, no en tus recursos. Leyendo de Primera de Crónicas 21, 1 al 14. Queremos ver el contexto de este capítulo. Entonces, Primera de Crónicas 21, 1 al 14 es donde David censa al pueblo. Pero la historia de David comienza en Crónicas, en Primera de Crónicas del capítulo 11, dice: el ungimiento en Hebrón, la captura de Jerusalén. Nómina de los guerreros de David. Se trae el arca desde Kiriat Jearim, la casa y la familia de David. La victoria de David sobre los filisteos. Se trae el arca a Jerusalén. David se propone edificar el templo. Guerras de David. David censa al pueblo. Preparativos de David para el reinado de Salomón. Preguntas. La captura de Jerusalén. ¿Qué sucedió con la captura de Jerusalén? Y entonces entramos a el capítulo 21, 1 al 30. Y leemos entonces este capítulo. Bueno, es 1 al 14 aquí, la lección. Satanás se levantó Voy a leer lo de aquí del comentario bíblico. Es Primera de Crónica, capítulo 21. Y nos dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añade Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Le aviso. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab, recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me he
enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová, dice aquí, hasta el versículo 14, bueno, leemos el 15. El ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Vamos a ver el comentario bíblico acerca de esto de los 70,000 hombres que mueren en el versículo 14. David no hizo una elección directa entre los 3 castigos, prefirió que su caso dependiera de Dios antes que del hombre. Puesto que los israelitas estaban henchidos con el mismo espíritu de orgullo que movió los planes militares de David, se permitió que el castigo cayera tanto sobre ellos como sobre el rey. Segunda de Samuel 24:1 nos dice aquí. Vamos a ver este versículo. Algunos puntos que nos dice aquí es que la orden pudo más que Joab, que los benjaminitas no fueron contados, y los levitas. Lo maravilloso que dijo basta ya el Señor en el versículo 15. Eso. Seguimos leyendo de la lección. Ten en cuenta que fue idea de Satanás contra los soldados. Él tentó a David a confiar en su propia fuerza en vez de depender de la providencia de Dios. En su defensa de él, Joab, el comandante del ejército de Israel, trató de persuadir a David de que no contara a Israel porque había visto a Dios sobrar en favor de Israel, pero David exigió que el censo siguiera adelante. Sus acciones acarrearon calamidad a la nación, como revela el texto. Interesante que no se ve de que Joab haya padecido. Nadie jamás confió en Dios en vano. Siempre que luches por el Señor, prepárate, y prepárate bien. Hay una cita atribuida a un gobernante británico, Oliver Cromwell, que muere en el 1658, quien antes de una batalla arengó a su ejército: confíen en Dios, muchachos, y mantengan la pólvora seca. En otras palabras, haz todo lo posible para tener éxito, pero al final date cuenta de que solo Dios puede darte la victoria. En nuestro contexto inmediato es muy tentador confiar en el poder del gobierno o en nuestras cuentas bancarias, pero en cada crisis que se menciona en la Biblia, cuando el pueblo confiaba en Dios, Él honraba su confianza y proveía para Él. Deberíamos estar usando el tiempo presente para arreglar las cuentas con Dios, saldar deudas y ser generosos con lo que recibimos. En palabras de la antigua canción evangélica: si alguna vez necesitamos al Señor antes, obviamente lo necesitamos ahora. Aunque en inglés dice we really need him now. Pregunta: ¿cómo logramos el equilibrio correcto entre hacer lo posible, por ejemplo, para tener seguridad financiera y al mismo tiempo confiar en el Señor en todo? Bueno, la oración es la llave. Si nosotros, como Josafat, respondemos diciendo no sé cómo hacer, a pesar de tener un ejército detrás, vamos a contar con la ayuda del Señor, porque
Él se había preparado bien y ningún soldado tuvo que morir. Qué maravilloso. ¿Qué habrá sido para ellos? Wow. Entonces vimos a David cometiendo este grave error. Hay que cuidarse de la autosuficiencia cuando uno está creciendo en el éxito. ¿Cómo mantener esa humildad? ¿Quién fue alguien que crecía en el Señor Jesucristo? Crecía en éxito, en influencia, y su humildad no menguaba. ¿Cómo emocionalmente te mantienes humilde después de haber resucitado a alguien? O ser el instrumento de resurrección. Maravilloso. Bueno, que Dios nos sostenga. Y escuchemos a los Joabs que hay, que nos dicen cuidado. Amén.